Muy bien. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Yadira Ruiz Mateo, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente me encuentro cursando el segundo semestre de la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la misma universidad. El día de hoy les voy a explicar un poco acerca de un libro que se nos dejó leer por parte de la materia de construcción del pensamiento jurídico, impartida por el maestro y doctor Pedro Morales Zavala. El libro se llama Historia de la Filosofía del Derecho, volumen 1, Antigüedad y Edad Media, de Guido Fasó. Este libro contiene alrededor de 19, si no mal recuerdo, sí, 19 capítulos. Este libro se podría ver como un libro muy extenso, sin embargo, a mi punto de vista, es un libro muy importante que nos refleja justamente cómo surge esta construcción del pensamiento que conocemos hoy en la antigüedad. Cómo es que hoy tenemos varios métodos, varias modalidades de poder generar conocimiento o descubrir este conocimiento. Ay, perdón. Bueno, el libro empieza justo con el pensamiento presocrático. Eh, También se nos da a conocer a los sofistas, donde los sofistas eran estos pensadores y maestros que surgieron en Grecia aproximadamente en el siglo V antes de Cristo, especialmente en la ciudad de Atenas, y fue que se desarrollaron bajo un contexto democrático y con una gran capacidad intelectual. Su principal interés, al menos de los presocráticos, fue estudiar el ser humano, la política, la moral y sobre todo el lenguaje. Ellos utilizaban mucho la retórica y, utilizaban demasiado la argumentación, la retórica y el razonamiento. Los sofistas, pues, así a rasgos muy generales, lograron influir mucho en el pensamiento griego, puesto que dieron origen a múltiples debates en cuestión de la verdad, de la justicia, donde pues a final de cuentas esta justicia es un concepto muy abstracto que actualmente no se logra descifrar una definición o un método a seguir para poder llegar a esta justicia que desde ese momento, al menos desde ese tiempo, ellos ya tenían presentes al menos un concepto de lo que era la justicia. El documento nos explica que las principales ideas de los sofistas, nos explica algunas ideas de los sofistas y también nos menciona que eran maestros sobre todo de la retórica y la argumentación. Hay que tener en claro que la retórica pues tiene muchos puntos. Esto me recordó un poco a mis clases el semestre pasado, sobre todo de lenguaje, lógica y derecho con el maestro Crot. Él nos enseñó que en cuestión de la retórica había, me parece, como 3 modalidades. Uno de ellos era persuadir, convencer y no recuerdo el otro. En pocas palabras, uno era y seducir, perdón. Sí, seducir pues era convencer de hacer, persuadir era justamente como convencer de hacer algo, de convencer a las personas de hacer algo que no quieren hacer, me parece. No sé si estoy mal, espero no equivocarme. Solo estoy tratando de recordar y pues tratar de crear hilos entre mis múltiples materias que he tenido a lo largo del año, podría decirse, del primer semestre y segundo. Los sofistas nos enseñaban justamente un arte que era de persuadir y discutir. Se decía que sus habilidades eran muy excepcionales en cuestión para participar en la vida política y social de la polis ateniense. Se decía que la enseñanza de ellos no buscaba tanto la verdad, una verdad absoluta, para hallar, por así decirlo. También se nos relata en el libro que no todos los sofistas pensaban de igual manera, ya que había múltiples sofistas
que pensaban de manera diferente. Los más importantes, o al menos los más relevantes que yo recuerdo sobre la lectura, uno de ellos era Casicles. Él era un sofista que identificaba el derecho natural con la fuerza y la superioridad del más fuerte. Es decir, en sí creo que los presocráticos consideraban como, como el derecho natural, creo que concebían, perdón, el derecho natural, creo que todos, al menos todos ellos, estaban de acuerdo con el derecho natural, sin embargo tenían como distintas perspectivas en cuestión de cómo se aplicaba, cómo se identificaba este derecho natural. Al menos desde la postura de Casicles, este lo identificaba como la fuerza y la superioridad del más fuerte. Es decir, él pensaba que existía como una ley, una tipo ley del más fuerte, ya que él mencionaba que las leyes positivas o las leyes escritas eran creadas por los débiles, perdón, con la intención de poder como neutralizar a los más fuertes. Después sigue Hipías. Hipías y no recuerdo a los otros, pero nada más me acuerdo de Hipías. Eran varios eran varios sofistas, perdón, que defendían una visión completamente racionalista e igualitaria. Decía que por naturaleza todos los hombres eran libres e iguales, y que muchas de las leyes positivas contradecían justamente a lo que era la naturaleza del ser humano. Además usaron este concepto de justo por naturaleza para criticar como al Estado, utilizando la razón, llegando completamente a conclusiones igualitarias. Hipías decía que por naturaleza todos los hombres éramos parientes entre sí y que la ley justamente era quien violentaba como este parentesco que teníamos con unos con otros. Recuerdo que otro sofista decía que Dios nos dio como la libertad a todos de manera igualitaria y que no hizo a nadie esclavo. Sin embargo, que estas leyes, por así decirlo, estas leyes escritas, eran quienes nos ponían cierto límite y, por así decirlo, creaba como estas clasificaciones, estas clases como los esclavos, eh, justamente atentando en contra de lo que decía Dios del derecho natural. También otro sofista mencionaba que justamente todas las personas éramos iguales ante la naturaleza, por así decirlo, y ante la ley natural, no positiva ni escrita, tanto como los griegos, los extranjeros, etcétera, etcétera. También se menciona que algunos sofistas ya tenían como en mente este concepto del contrato social, me parece ser de Maquiavelo, si no estoy mal, con el príncipe, en donde nos decía que justamente el Estado y las personas o los individuos generaban un contrato, un acuerdo entre hombres y el Estado, donde justamente las personas o los individuos cedían una parte de su libertad a cambio de protección, de orden y garantía de sus derechos. Esto lo relaciono un poco con Aristóteles en cuestión de su filosofía, ya que justamente Aristóteles nos decía que, bueno, justamente me recuerda cuando pasó lo de su juicio, que fue un juicio muy injusto, y uno de sus discípulos le ofreció a Aristóteles que escapara hacia el destierro, y pues Aristóteles se negó, puesto que justamente decía de que es algo que fue cometido como que es algo, ¿cómo decirlo? Una injusticia, perdón, no puede ser como, no le podemos agregar otra injusticia porque justamente sería como contraproducente. Él decía de que, bueno, está bien, ya me dieron esa sentencia, yo la voy a respetar porque son mis principios, por así decirlo. O sea, yo no quiero que sí, está bien, me cometieron una injusticia, pero yo no voy a actuar creando otra injusticia como
salvarme de mi castigo. Sí, a pesar de que mi castigo haya sido impuesto de manera muy injusta por el tribunal que estaba justamente juzgándome, yo no voy a cometer otra injusticia porque eso sería contraproducente para la ciudad. Eso sería estar violando pues las reglas, es estar violando a la ciudad que justamente me protegió durante los 70 más o menos aproximadamente años que él vivió en esa ciudad. Es decir, de que estoy traicionando a mi propia ciudad, a la ciudad que me protegió, que me otorgó estos derechos. Es justamente contraproducente y contradictorio querer justificar una ¿cómo se podría decir? Mm, justificar una injusticia con otra injusticia. Posteriormente, recuerdo que después de todo esto de los sofistas, llega un nuevo filósofo, que es también un gran filósofo en la actualidad, el cual es Sócrates. Sócrates es actualmente conocido por su método de la mayéutica, donde era un método de adquirir como conocimiento, donde Sócrates dialogaba con la gente y con sus discípulos haciéndoles preguntas. De las respuestas que sus discípulos o los individuos o la gente de la ciudad pudiera otorgarle a Sócrates, él seguía haciendo más preguntas. De estas preguntas obviamente iba a salir de nuevo una respuesta. Sea cual sea la respuesta, de esta Sócrates encontraba el modo de volver a generar una pregunta para posteriormente hacer un ciclo, completamente un ciclo repetitivo. Y de esta manera se generaba el conocimiento, al menos para él. Posterior a esto sigue Platón. Platón pues también es un filósofo muy importante en cuestión de que creó múltiples obras. Una de ellas fue La República. En La República nos plantea un montón de cosas. Justamente nos plantea como la estructura que debería de tener una república, un gobierno, para poder funcionar de manera de que acertada. Él nos mencionaba que pues sí, en la sociedad existían como estas tipo de clases, por así decirlo, o al menos existía, o al menos Platón tenía en su mente la idea de que todas las personas que conforman una sociedad tenían un trabajo a realizar. Es decir, si en mi sociedad hay campesinos, hay zapateros, hay, no sé, por ejemplo, albañiles, hay maestros, hay gobernantes, hay militares, pues independientemente de que lo que te haya tocado, porque también él decía que justamente si tú, eh, bueno, sería un poco raro decirlo así, pero ojalá no se malinterprete, pero es por así decirlo, de que tú naciste zapatero, siempre te quedarás zapatero para toda tu vida. Eso también era uno de los puntos que tenía Platón en cuestión de esta república. Él decía de que, pues, a final de cuentas, el oficio o el cargo que se te haya impuesto desde el momento que naciste o desde el momento en que lo empezaste a ejercer, justamente ya no puedes cambiar de posición, ya no puedes cambiar de trabajo. Te vas a quedar con ese. Si naciste siendo un zapatero, un sastre, si te convertiste en maestro, justamente ya no puedes cambiar ya no puedes cambiar tu profesión. Tienes que seguir con esa profesión hasta el día que mueras. Y justamente dice Sócrates que la sociedad se conforma de todas esas personas que ejercen oficios, trabajos, que son gobernantes, que son militares, y que la sociedad funciona únicamente cuando todas las personas cumplen su función, ya que todas las personas tienen una función en la sociedad, y la sociedad va a funcionar cuando todas las personas cumplan su función de manera correcta. Posteriormente continúa Aristóteles. Aristóteles creo que es demasiado extenso Aristóteles. Aristóteles es un gran filósofo que, por más que creo que tratemos de resumirlo, es demasiado extenso a mi parecer. Aristóteles, pues, es un filósofo que lo que a mí más me ha llamado la atención o lo que más se me ha quedado justamente como impregnado de su filosofía son las formas de gobernar, donde sus formas de gobernar son muy... bueno, él nos menciona como que existen diversas formas de gobernar
Algunas formas de gobernar son, las llama o las denomina como formas puras, formas puras que buscan como el bien común. Entre ellos está la monarquía, donde la monarquía es este gobierno de una sola persona, donde todo el poder está centralizado en una sola persona. Posteriormente a esto sigue la aristocracia, que es el gobierno de unos pocos, y justamente este gobierno es el que mejor le parece a Aristóteles, porque dice que la aristocracia es como un grupo de élite, si se puede llamar como actualmente así, que eran como líderes conocidos como por ser los más mejores, los más virtuosos, los más prudentes, etcétera, etcétera, que realmente ellos eran lo que querían, era llegar a un bien común para la sociedad. Posteriormente a esto sigue la politeia, que era el gobierno de muchos o la mayoría. Justamente esto lo recuerdo por la materia de ciencia política. Eh, Esto también se le puede conocer un poco como ya después, posteriormente, lo que es la democracia, que justamente la democracia es el gobierno del pueblo. La politeia es un gobierno de la mayoría de muchos, donde justamente Aristóteles consideraba que era la más realista y la más estable. Pero justamente como menciona, existen formas puras, pero existen también formas impuras, que pueden llegar a corromperse para alejarse del bien común. Lo único que buscan es como un interés más particular, justamente que beneficia a la persona, ¿no? Ejemplo, en la monarquía, lo contrario a su forma impura de esa forma de gobierno sería la tiranía. La tiranía, pues, es justamente esta forma contraria de la monarquía, donde justamente el gobierno ejerce el poder de manera absoluta, eh, absoluta y despótica, buscando justamente nada más el beneficio del monarca. Posteriormente a esto, la aristocracia tiene su forma contraria, que se le llama como oligarquía. Esta nos menciona que el poder está en manos de unos pocos ricos, porque también actualmente se suele tener como este pensamiento que la aristocracia eran como estas personas que tenían sumamente mucho poder, que tenían mucho poder monetario, económico, ya que pues los aristócratas tenían los feudos, que eran las tierras donde sus vasallos trabajaban, y justamente mediante esto tenían un capital muy, muy grande, ¿no? Entonces creo que en cuestión de la oligarquía era justamente donde los aristócratas tenían como este poder, pero únicamente lo veían para beneficio de ellos en cuestión de privilegios, riquezas y pues marginando al resto de personas, ¿no? Porque como mencionaba, justamente es un gobierno de algunos pocos. En ese momento existían muy pocas personas a lo mejor que tenían mayores ingresos económicos o mayor estabilidad económica. Entonces, justamente al ser unos pocos, es como esta marginación en cuestión de los demás ciudadanos. Y finalmente, que es la política, lo contrario de esto, es justamente la democracia o la demagogia, si no lo estoy pronunciando mal, creo que es demagogia. Aristóteles decía que justamente la politeia era un gobierno de muchos o de la gran mayoría. Sin embargo, esto se llega también a malinterpretar con la democracia. La democracia, Aristóteles, para él, es como esta degeneración de lo que es la politeia. En la democracia, eh, entendía este régimen como el gobierno de la mayoría pobre, que actúa de forma populista y movida por sus pasiones, emociones, sentimientos, descuidando pues un bienestar general y el imperio de la ley. Creo que eso es lo más a resaltar de Aristóteles, al menos lo que a mí me llamó la atención, porque justamente de Aristóteles hay demasiadas cosas que mencionar, pero no quiero hacer el video tan largo. Bueno, posteriormente a esto sigue ya la que es la edad helenística. La edad helenística tenemos que ponernos en un contexto tras la muerte de Alejandro Magno. Bueno, tras su muerte, la
polis griega perdió como una gran importancia, donde empezaron a surgir grandes estados cosmopolitas. Esto provocó una transformación de la filosofía. Dio paso de centrarse en la vida política a preocuparse por la conducta individual y la búsqueda de la felicidad, que también eso tiene que ver con Aristóteles, ya que él, entre otras de sus obras célebres o más famosas, es Ética Nicom... a ver si lo encuentro por aquí, porque es... Ay, no. Bueno, es la Ética a Nicómaco. Sí, Nicómaco. Donde esta, pues justamente es una obra que discute sobre ética y sobre cómo llegar a la felicidad o la eudaimonia, si no lo estoy pronunciando mal, espero no pronunciarlo mal, pero a final de cuentas él nos hablaba sobre cómo llegar a la verdad, a la felicidad, perdón, donde existían justamente bienes. Estos bienes podrían ser bienes, no sé, económicos, de virtudes, etcétera, etcétera, pero también hay que tener muy en claro que estos bienes usualmente son como muy, por así decirlo, de que creo que eso me da mucho la frase de que el dinero da felicidad. Esta frase, recuerdo que un maestro en la prepa nos mencionó esta frase y nos dijo de que ustedes creen que la felicidad, de que el dinero realmente dé felicidad, o sea, tú teniendo dinero vas a ser feliz. Y pues justamente llevamos una pequeña discusión de esto. Él, a final de cuentas, se quedó que el dinero era justamente se podía interpretar como un recurso, un bien, que a final de cuentas un bien puede ser un bien tanto intelectual, emocional, es decir, como de que qué es lo que tienes, qué es con lo que cuentas en cuestión intelectual, emocional, etcétera, etcétera. Y están los bienes interiores, que es lo que acabo de decir, los bienes exteriores, que podría decirse ya lo que va a la propiedad, como a los recursos ya físicos, como tu casa, tu carro, etcétera, etcétera. Justamente el maestro nos decía que el dinero era nada más un recurso por el cual podías llegar a la felicidad. Porque si bien Aristóteles también nos dice que justamente estos bienes deben de ser indispensables, ya que justamente sin estos bienes no podemos llegar a la felicidad. Entonces, el dinero, el dinero es justamente un bien, es un medio, es un recurso para poder llegar a la felicidad. Yo podría decir, no sé, por ejemplo, me haría muy feliz tener justamente un juguete, un peluche, pero justamente también entramos en un debate ya más psicológico, porque decía de que los millonarios realmente son felices. Eh, Esto es también un debate en ámbito psicológico, en la disciplina de la psicología, donde nos dice de que realmente los millonarios son felices, porque pues también han salido muchos trabajos o estudios donde dicen que realmente la mayoría de los millonarios suelen estar en soledad, suelen tener depresión, suelen ser las personas más tristes o depresivas que en cuestión de otras personas de la sociedad. Y pues justamente lo que dicen es de que los millonarios justamente no tienen felicidad, tienen dinero pero no tienen felicidad, porque tener tanto dinero ya no es como que puedan tener alguna satisfacción al lograr. Para poder llegar como a la felicidad es algo que tú realmente quieres, es algo que realmente quieres sin llegar a una total ambición, es algo que realmente deseas y en lo que tú puedes llegar a sentir felicidad. Sin embargo, el tener tanto dinero o el tener tanto de este recurso, justamente es en algún punto donde empiezan a decir de que es que es tan millonario, es tan rico, que ya no, que ya no sabe en qué gastarlo. Y justamente es como de que teniendo todas esas riquezas, todo ese poder, todo ese dinero, justamente ya no saben en qué gastar su dinero. Pero eso es algo como más de psicología, pero a final de cuentas creo que solamente el dinero es un bien, es un recurso, es un medio para poder llegar a la felicidad. Si yo anhelo tener, no sé, por ejemplo, un coche que me dé satisfacción en cuestión de movilidad para poder moverme de mi trabajo a la escuela, etcétera, etcétera,
pues voy a necesitar un bien. Ese bien va a ser el dinero, pero no el dinero me va a dar la felicidad. O sea, el dinero no es la felicidad en sí, sino lo que voy a comparar, que es el coche, eso es la felicidad porque me está dando alguna satisfacción para poder ser feliz. Bueno, ya un poco siguiendo con la edad helenística, pues justamente esto provocó una transformación en la filosofía. Dejó de centrarse en la vida política y se empezó a centrar en la conducta individual y en la búsqueda de la felicidad. Se desarrolló una escuela que se llama la Escuela Peripatética. En esta continuó las enseñanzas de Aristóteles y además también reflexionó como sobre las leyes, las formas que gobierno que anteriormente ya les había mencionado. Y surgió una doctrina, por así decirlo, una corriente filosófica que se denomina el estoicismo. El estoicismo defendió que pues existe una ley natural universal que estaba basado justamente en la razón, donde todos los seres humanos participan de esta razón y por lo tanto son iguales ante la naturaleza. Los estoicos veían como a la razón como algo natural y que los hombres tenían justamente por ser simplemente o por provenir de la naturaleza y que pues justamente eran iguales ante la naturaleza. Posteriormente surgió también lo que es el cosmopolitismo estoico. Este propuso la idea de una comunidad humana universal, más allá de las diferencias entre ciudades o pueblos. Posteriormente surgió otra corriente filosófica que es el epicureísmo. Este identificó el bien con la búsqueda moderna del placer y la ausencia del dolor. Tenían un concepto de justicia donde decía que la justicia surgía de acuerdos útiles entre las personas. Posteriormente a esto surge lo que es el escepticismo. Este cuestionó la posibilidad de alcanzar verdades absolutas sobre la justicia, perdón, y sobre el derecho. Posteriormente ya a esto surgió una crisis en la filosofía griega, donde se produjo como un tipo de alejamiento o estancamiento en cuestión de los problemas políticos y jurídicos, donde pues cada vez más se orientaban hacia preocupaciones religiosas y místicas. El siguiente capítulo es la filosofía romana. La filosofía romana pues es a rasgos así muy generales una civilización que pues actualmente es bajo la que nos regimos en cuestión de nuestro sistema jurídico. Los romanos pues adoptaron muchas ideas griegas literalmente. Literalmente creo que Roma no se pudo haber dado sin la cultura griega. Sin embargo, les dieron un sentido un poco más práctico y jurídico. Surgió lo que era el epicureísmo romano. Era representado principalmente por Lucrecio y este desarrolló explicaciones sobre el origen de la sociedad y el derecho a partir de pactos como entre los individuos. Posteriormente a eso también estaba el estoicismo romano. Este influyó profundamente entre los juristas romanos, defendía la fraternidad, la dignidad humana y sobre todo la existencia de una ley racional en común. También algunos de otros filósofos que fueron muy importantes tanto en la filosofía, en la historia de la filosofía, del derecho, tanto como en cuestiones políticas, Cicerón, donde fue como este filósofo principal que transmitió la filosofía jurídica antigua. Él definió a la ley como una expresión, de la razón conforme a la naturaleza y además consideró que la justicia debía de irse hacia el bien común, justamente para lograr un bien común a la sociedad. Y también Cicerón habló un poco sobre el derecho natural. Decía que existía un derecho universal, anterior y superior a las leyes positivas. Posteriormente, el capítulo 8 habla sobre la jurisprudencia romana. Bueno, pues aquí existieron múltiples juristas romanos. No recuerdo de todos, solamente recuerdo algunos, pero creo que a rasgos así muy generales empezaron a analizar conceptos muy abstractos, o al menos el de la justicia, que hoy en día sigue siendo un concepto muy abstracto, la equidad,
la ley y el derecho natural. Defendieron además también la justicia como una voluntad constante de dar a cada quien lo suyo. Es aquí donde se empieza justamente a dar esta delimitación de dar a cada quien lo suyo, que posteriormente lo tomarán en la Edad Media. Posteriormente estudiaron también el origen y la función de la ley dentro de un orden político. Además también diferenciaron entre varios tipos de ius. ¿Cuál era el ius civile? El ius gentium, como el del derecho de gentes, el derecho civil, y el ius naturale, que era el ius natural, el derecho natural, perdón. Pues justamente gracias a estas definiciones empezaron como a sentar las bases de este pensamiento jurídico occidental. Posteriormente siguen los hebreos. La tradición hebrea entendió a la ley como una manifestación directa de la voluntad divina. Pues aquí justamente los hebreos se regían bajo el Torá, que era como su guía moral y jurídica del pueblo de Israel. Y la justicia se identificaba con la fidelidad y alianza establecida entre Dios y el pueblo hebreo. También aquí surgieron lo que eran los profetas. Los profetas justamente enfatizaron la dimensión ética de la ley, insistiendo en la responsabilidad moral y la rectitud interior. Posteriormente a esto sigue un capítulo que no venía de manera tan extensa en el libro, pero creo que a final de cuentas esta nueva religión dio mucho de qué hablar y fue una de las principales causas por la cual cambió como todo este pensamiento, la cual es el capítulo 10, el cristianismo en sus orígenes. Hay que tener en cuenta que el cristianismo, antes de esta religión, existía lo que era la religión pues, griega, romana, que a final de cuentas venía proveniente de la griega, etcétera, etcétera, ¿no? Justamente la religión griega era una religión de muchos dioses, justamente. No era monoteísta, era no recuerdo. Voy a buscar cómo se dice. Politeísta. Justamente era una religión politeísta. Entonces, justamente pasar de una religión politeísta, es decir, de tener múltiples dioses, a pasar a una única religión, supuestamente lo que nos decían era que esta religión no distinguía personas esclavas, no distinguía personas con cualquier otra característica o seña en particular. Más bien lo que nos decía era justamente que el mensaje cristiano introdujo una nueva visión moral que estaba basada en el amor y en la salvación. Y pues obviamente se adoptaron nuevos conceptos como el pecado, etcétera, etcétera. Se nos da a hablar mucho del evangelio, que donde se centró justamente en una transformación de manera interior en la persona, más que la obediencia externa a las normas jurídicas. Aquí nos recalca muchísimo sobre el amor que tenían a Dios y a Jesús como el prójimo. Se nos mencionaba que en el Nuevo Testamento la justicia se relacionó con la santidad y la vida conforme a la voluntad divina. Posteriormente a esto se nos muestra un personaje muy importante, el cual es San Pablo. Cuando yo leí este capítulo, San Pablo me resultó un poquito complejo, por así decirlo, al menos yo no lo entendía de manera clara, pero pues están investigando un poquito. San Pablo nos decía que bueno, tenía un concepto de justicia. Su concepto de justicia no era como una definición como la que hoy conocemos, sino que era que podías llegar a la justicia mediante el amor, o sea, que el amor que tenía el pueblo hacia Jesús. Jesús era representado como un símbolo de amor y mediante este amor se podía unir al pueblo y justamente mediante este amor, la unión, la fraternidad del pueblo, podía llegarse este amor hasta Dios y Dios ser como, por así decirlo, como este ente, esta divinidad que podía otorgar la justicia.
Posteriormente sigue la patrística preagustiniana. Justamente aquí existían los padres de la iglesia, donde buscaron conciliar la fe cristiana con la cultura clásica. Además, también se elaboraron doctrinas cristianas que hablaban sobre la justicia y la ley. Además, identificaron la justicia como una virtud y una caridad. Justamente estos padres fueron los que prepararon como las bases intelectuales para la obra de San Agustín. En el capítulo 12 nos habla ya sobre Agustín como tal. San Agustín fue una de las figuras más influyentes del pensamiento cristiano y jurídico. Él combinó estos elementos del neoplatonismo con el cristianismo. En sus primeras obras, pues él defendió una visión más cercana al derecho natural racional. Después de una controversia con Pelayo, subrayó que justamente existía una dependencia del ser humano con respecto a la gracia divina. Y pues él distinguió entre unas ciudades. Estaba la ciudad terrenal, que era fundada en el amor desordenado hacia uno mismo, y la ciudad de Dios, donde esa estaba basada justamente en el amor hacia Dios. Además, consideró que el Estado era una institución necesaria debido a la imperfección humana. Posteriormente sigue el capítulo 13 de la Edad Media. Pues este es a grandes rasgos un capítulo bastante o algo extenso. Lo voy a tratar de resumir de manera muy general. Pues era justamente un pensamiento jurídico y político que estaba desarrollado durante los siglos del siglo V al siglo IX, con el periodo conocido como la Alta Edad Media. Justamente este periodo surge tras la caída del Imperio Romano de Occidente, donde justamente la cultura romana sufrió como una completa transformación por la influencia del cristianismo y de los pueblos germánicos. Durante estos siglos se habla de autores como San Gregorio Magno e Isidoro de Sevilla, donde estos intentaron conservar y adaptar elementos del pensamiento romano a un nuevo contexto medieval. San Gregorio destacó justamente la importancia de la justicia en el ejercicio del poder y sostuvo que el gobernante debía de actuar conforme a los principios morales cristianos. Posteriormente, en el capítulo 14, se nos menciona a los juristas del siglo XII y siglo XIII. Aquí se nos presentan a los glosadores y a los canonistas. Los glosadores de Bolonia se dedicaron completamente al estudio y comentarios del Corpus Juris Civilis, la cual era la obra como más emblema de Justiniano. Posteriormente también los canonistas, que eran los encargados del estudio del derecho de la Iglesia, del derecho canónico, elaboraron una teoría más desarrollada y que establecía relación en derecho natural, ley divina y derecho positivo. También aquí hay un autor que se llamaba, creo que Bracton, era un jurista inglés que defendió la idea de que el rey debía de gobernar conforme a la ley y no por encima de ella. Únicamente podía hacer lo que la ley le decía, no podía ir más allá. El capítulo 15 es sobre la escolástica de antes de Santo Tomás. Pues justamente tiene demasiados juristas, y bueno, no juristas, sino como demasiados autores. Pero al final de cuentas creo que lo más importante es que intentaron defender la existencia de un orden moral objetivo que estaba basado en la razón y en la voluntad divina. Posteriormente ya seguimos con Santo Tomás. Santo Tomás pues realizó una de las síntesis más influyentes de la filosofía jurídica. Estuvo inspirado en Aristóteles, en la tradición cristiana, desarrollando pues justamente una teoría integral donde distinguió 4 tipos de ley: la ley eterna, la ley natural, la ley divina y la ley humana. La ley eterna era como este plan racional de Dios sobre el universo. La ley natural era justamente la participación de la criatura racional o del ente racional sobre la ley eterna. La ley divina es la que era revelada por Dios para orientar al ser humano. Y finalmente la ley humana eran, en pocas palabras, las normas positivas que eran creadas por una autoridad. También nos mencionaba que las leyes injustas carecían de fuerza moral y que la autoridad política debía de orientarse siempre al bien común. Creo que justamente ya hay algo también ya de último del libro y que llamó mucho la atención fueron los voluntaristas, donde estos como otorgaron una prioridad a la voluntad sobre la razón.
justamente se encuentra Juan Escoto y Guillermo de Ockham. El último fue tuvo mucha relevancia, al igual que Juan Escoto. Juan Escoto nos decía que la voluntad divina pues posee supremacía sobre el entendimiento, de modo que pues justamente la obligatoriedad de la moral depende justamente de la decisión de Dios. Y por otro lado, Ockham llevó esta postura aún más lejos, defendiendo que la voluntad divina constituye el criterio último del bien y del mal. También el voluntarismo tuvo profundas consecuencias en cuestión de la evolución de la filosofía del derecho, ya que nos otorgó teorías modernas centradas en la voluntad del legislador y en la autonomía del individuo. Finalmente está Marsilio de Padua, quien fue uno de los pensadores políticos más innovadores justamente de la Baja Edad Media, justamente ya en lo último para poder pasar a la Edad Moderna. Justamente él nos mencionaba que la función principal del Estado era garantizar la paz y el bienestar de la comunidad, y que se debía entender a la ley como un mandato respaldado por la autoridad política y que estaba orientado al orden social. Bueno, pues todas estas ideas y principios fundamentales del pensamiento político, fue como ya lo último. Justamente creo que también es importante ya mencionar para finalizar que pues todos estos pensamientos, todos estos escritores que dieron algo que hablar, y justamente algo importante que estaba empezando a ocurrir era que también a la Edad Media se le conocía como la Edad Oscura, algo así, más o menos, donde justamente se plantea que con la llegada del cristianismo, de esta nueva religión, el clero, los sacerdotes, el papa, empezó a tener como esta mayor influencia, este mayor poder para poder como someter a los individuos a que justamente no pensaran algo fuera de esta ley divina. Es decir, justamente pusieron como un límite, un tope, por así decirlo, al pensamiento, donde justamente empezamos de una antigüedad que Aristóteles ya estaba determinando como varios conceptos que hoy conocemos, para posteriormente pasar a lo que es la Edad Media y la llegada del cristianismo, donde es aquí donde como que llegamos a un límite, a un tope, que justamente es la religión cristiana, donde esta no impide nuevos pensamientos. Es decir, de que la Iglesia, justamente con la Santa Inquisición, quien era esta como tipo de tribunal que recurría a la Iglesia para poder ir en contra de aquellas personas que estuvieran en contra, valga la redundancia, de su forma de pensar. Es decir, tú no podías oponerte a las leyes naturales, a las leyes divinas. Si tenías un pensamiento completamente distinto o en contra de esta ley natural, lo que hacían pues era justamente juzgarte, y pues cometer castigos muy crueles, ¿no? Muy crueles, perdón. Es justamente en la Baja Edad Media se empieza a criticar como la legitimidad que tenía este clero, esta iglesia, al decir de que cómo puedo saber yo, cómo puedo comprobar que realmente eres algún descendiente de Dios, de alguna divinidad, cómo puedo asegurarme que realmente eres como un descendiente de alguna divinidad, justamente. Entonces, gracias a este pensamiento empezó a quebrarse completamente la legitimidad de la iglesia, y es donde aquí empezó a surgir un nuevo pensamiento, un nuevo conocimiento, lo cual ya es a la edad moderna. Pero eso ya será para otro video. A rasgos muy generales, esto es un pequeño resumen de lo que es el libro de Guy de Fawkes, y pues yo me despido.